en este podcast que llevamos ya, este es nuestro sexto capítulo. No sé, Miguel Ángel, ¿estamos por ahí en sexto capítulo ya? El sexto capítulo, sí. El sexto capítulo del podcast Convivencia Escolar no hace nada, ¿ya? Ese un nombre que le pusimos, se nos ocurrió con el Miguel Ángel, porque se dice normalmente que convivencia no hace nada, es como medio, está como ya establecido a nivel escolar, el tema de que convivencia y que el tema de los casos y de las situaciones como que no pasa nada, pero por eso el nombre, digamos, pero estamos aquí haciendo esto mismo, por esto mismo nace la idea del podcast, para poder compartir ideas, compartir estrategias, cosas que podamos hacer, que nos sirvan como a las personas que están coordinando el área, ¿ya? Porque no es fácil, no es fácil. Y hoy día, bueno, primero saludar a Miguel Ángel y saludar a Edgardo, contarles que tenemos nuestro segundo invitado también en este podcast. Tuvimos la semana pasada tuvimos a Pedro San Martín, que trabajaba en la CIP, y hoy día tenemos a Edgardo Araya, ¿ya? Ahí le vamos a pedir a Edgardo que él se presente mucho mejor, porque a veces uno presenta, pero a veces uno no conoce muy bien lo que exactamente hace la persona, pero es una persona que trabaja en el área de convivencia, ha escrito cosas, ¿ya? Yo lo conocí por el tema de LinkedIn, porque él tiene muchas publicaciones con respecto a las normativas, a la parte como legal, tiene un conocimiento bastante y una propuesta bastante interesante, sobre todo por un documento que leímos por ahí con Miguel Ángel de Edgardo, que habla sobre la nueva política de convivencia escolar, es para hacia dónde están apuntando, ¿ya? Que ahí vamos a conversar un ratito de eso. Así que, Miguel Ángel, primero, un saludo ahí para que puedas saludar y le Gracias, damos... Robinson. Gracias. Encantado de poder estar conectado nuevamente. Este espacio, como ya hemos dicho ya, es un espacio que disfrutamos a concho porque es realmente lo que nos apasiona, que es la convivencia escolar. Como dijo Robinson, hoy día tenemos invitado de lujo. No quisiera yo presentarle y quedar corto, sino que más bien para que sea justicia respecto a su perfil, que mismo Edgardo se pueda presentar. Muy bienvenido, Edgardo. Gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, Robinson. Gracias, Miguel. Mira, es primera vez que voy a participar en estos conversatorios, así que contento, un desafío no menor. Yo tengo una experiencia de más de 20 años en colegio y la última parte como representante legal me ha tocado ver todo el tema normativo, como bien dicen, de convivencia escolar. Tengo una formación académica primero como contador, auditor público, ingeniero civil, después una licenciatura en educación, prontamente a terminar el magíster de dirección y liderazgo escolar. Y lo que he visto con respecto a convivencia en los últimos años es algo preocupante y que, bueno, también ojalá con alguna experiencia en algunos temas, pero que hoy día nos convocan, nos reúnen y esperamos desarrollar junto a ustedes. Súper. Vamos a partir inmediatamente entonces, como se dice, abriendo al tiro los temas. Y me gustaría que pudiéramos conversar un poco sobre, bueno, los límites que tiene la convivencia escolar, ya sobre los principales, a veces como malentendidos que hay desde el punto de vista de lo que la escuela puede o no puede resolver. A veces, yo creo que tiene que ver también con el nombre que tiene este podcast, porque muchas veces hay límites que la gente no entiende o por temas de normativa la escuela podría o no podría eventualmente hacer. Ahí quisiéramos que si pudieras tú, Edgardo, desarrollar un poco la idea de tu experiencia y del conocimiento que tú tienes con respecto a eso. Sí, en este punto uno de los temas que vemos como escuela, donde se nos está pidiendo a la institución educativa poder arreglar lo que el Estado o la sociedad no ha podido abordar. Es decir, la escuela se están volviendo como la responsable de poder arreglar todo lo que ocurre socialmente. Y ese es un límite que agobia a las instituciones, que nos tiene en jaque, porque hay que diferenciar los límites hasta dónde llega. Nosotros no podemos, por ejemplo, hoy día
Y esto se da porque antes no teníamos esta situación de violencia escolar, que seguramente vamos a tratar más adelante, esta violencia escolar extrema. Entonces, como no se tenía conocimiento y esto llegó, se dice, miren, los protocolos que tenemos que establecer, las leyes, ustedes se tienen que hacer cargo de todo el proceso. La escuela ahora no solamente es una escuela en el ámbito pedagógico, sino se tiene que transformar también en policlínico, tiene que tener atenciones psicológicas prácticamente de temas que también son clínicos, una serie de roles que no son propias de las escuelas que hoy día la están asfixiando y la están presionando. Y otro tema que viene fuerte, y tú lo nombraste recién con el tema de las normativas, que a la escuela se le está exigiendo que asuma resultados con respecto a deberes que deben cumplir, obligaciones. Usted debe garantizar espacios seguros. Usted debe tener cero violencia escolar. Usted debe. Cuando la escuela debieran, lo que se nos debe exigir son los medios, no los resultados. Porque si un estudiante que nosotros tenemos dentro de la escuela, un estudiante, vamos a poner un ejemplo, se desreguló, golpeó a un docente o a un asistente sin que sea su voluntad, ¿garantizamos ahí el debido respeto o que no existiera violencia entre el docente y el asistente de educación? Claro que no, pero ¿qué va a pasar ahí? Las sanciones, se van judicializando los temas y eso es lo que un poco se pierde el foco de lo pedagógico. Estamos pasando, cada vez nos estamos especializando un poco más en tribunales. Los colegios no sé si van a ser más tribunales que escuelas. Importante eso porque con lo que tú mencionas, Carlos, primero decir que yo creo que has graficado muy bien lo que pasa en el día a día, desde la convivencia escolar. Lamentablemente, todo este fenómeno social de la violencia escolar, el tema de la presencia de las drogas, actos constitutivos de delito en general, es reflejo de la sociedad que tenemos hoy día. Y la escuela refleja fielmente qué es lo que nos pasa hoy día como sociedad. Entonces, el colegio, la escuela, hace tiempo dejó de ser un centro educativo orientado a la enseñanza, ¿cierto? Transmisión de conocimiento ya. Es como un nexo de todo, una dimensión socioemocional, ¿cierto? No solamente educativa, sino que también ahora judicial también, ¿cierto? Ahora, como tú bien dices, ¿qué es lo que vamos a adelantar? O sea, ¿qué es lo que vamos a abordar más adelante, quiero decir? Hay, con los proyectos de ley nuevos de convivencia escolar que se está gestando en el Congreso, va a haber una presión mayor a la judicialización y sobre todo, que es una lectura que agradezco mucho que pone en el escrito, que nos comparte, que hay una presión sobre los sostenedores respecto al resultado más que los medios. Y eso es muy, muy grave, yo creo, muy grave, porque esa presión sobre el sostenedor inevitablemente se va a decantar y va a caer como una cascada hacia abajo, hacia los funcionarios. ¿Y quién sale perdiendo finalmente? Los niños, porque el tiempo y energía va a estar dedicado más a los procedimientos, a la burocracia, más que a la creación de un vínculo, al acompañamiento, al monitoreo y sobre todo al proceso educativo. Y en general, quienes pierden también el sistema completo, pues el docente, el asistente de educación, que cada vez se siente más agobiado y con justa razón, y eso perjudica aún más el déficit enorme que tenemos hoy en día de profesionales de la educación. No es menor que cada vez existan menos jóvenes que quieran estudiar docencia. No es menor la cantidad de profesionales de educación que están desertando de la labor docente en los primeros 5 años de realizar su ejercicio profesional. El ambiente hoy en día es más complejo. Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo con respecto a esto que estamos conversando. Yo pensaba me acordaba de como en el colegio cuando un apoderado, todavía me acuerdo que un apoderado una vez me dijo hace harto rato atrás, si usted, por ejemplo, usted me asegura que a mi hijo no le va a pasar nada, ¿no? Y es súper difícil de asegurar algo así, ¿ya? Porque, o sea, hace 7, 8 años atrás era difícil, hoy día más complejo todavía, porque no,
la verdad es que frente a esa pregunta que después me la hicieron muchas veces después, mi respuesta era que obviamente la escuela no tiene ni una capacidad de asegurar algo como eso, que a su hijo no le vaya a pasar nada. ¿Ya? No hay, yo creo que una capacidad estructural y menos un equipo de encargados de asegurarle a un papá que a su hijo no le va a pasar exactamente nada. ¿Ya? Estamos como decís tú, la escuela tiene una sobrecarga y sobre todo en eso que decías tú, Edgardo, de que desde la política se habla como que la escuela tiene la obligación de asegurar cosas. A lo mejor en vez de prevenir, de tener un foco de prevención, tiene un foco de asegurar, ¿no es cierto? La paz, la tranquilidad, que son difíciles de alguna manera porque son las problemáticas de la escuela, la gran mayoría son generadas por la misma sociedad, ¿no es cierto? Los problemas de la drogadicción, de la violencia. La escuela no es un generador no es el que provoca la violencia. ¿Ya? De hecho, todo lo contrario, los docentes de la escuela somos los que siempre vamos diciendo que no hay que acercarse a conversar. Esa es como la dinámica que debería tener un colegio. Entonces, Mira, ¿es ahora ser como el que tiene que solucionar este problema de la sociedad? yo te prometo que si el Estado baja el tema de la droga, en el sentido que no circule como circula hoy día, que no exista acceso a las armas, la escuela se va a resentir positivamente. Pero hoy día las fuerzas, es cierto que la escuela, se retroalimentan ambas, lo social y la escuela. La escuela influye en la sociedad, es verdad, y la sociedad influye en la escuela. Pero hoy día las fuerzas no son iguales. Tenemos un efecto negativo social mucho más potente que lo que pueda estar generando la escuela como algo positivo. Y en eso el Estado, y digo el Estado porque no depende solamente, esto lo estamos viviendo transversalmente de varios gobiernos atrás, no ha hecho el deber que tiene de cuidar a la sociedad. Y ha dejado que la delincuencia, el terrorismo, todo el tema de la criminalidad avance, pero a paso agigantado. Y la droga, pues la droga ya está hace mucho rato en los colegios y ahora ya hay tráfico interno. Yo he escuchado por ahí gente que me ha contado que hay gente que tiene, digamos, que pertenece al o ve el tema del tráfico de droga, ha pagado paseos completos de curso. La gente que está muy involucrada ya en los colegios, ya está muy adentro. Ahora, pensando en eso mismo, también se me ocurría esta cosa del delito, que hablaba también Miguel Ángel, de esto cuando ocurre un delito en el colegio. A veces siento que la escuela también la miran, es un evento noticioso, ¿no es cierto? Ocurre un delito, una cosa muy grave, y como que todos van de cabeza a ver qué hizo la escuela. Y yo a veces siento que hay cosas que sobrepasan la escuela, por mucho que la escuela pueda, porque la pena o la máxima sanción que puede aplicar una escuela es la expulsión o la cancelación de matrícula. Y un delito a veces no amerita, o sea, independiente que se le pueda cancelar la matrícula y todo, pero queda corto una cancelación de matrícula frente a un delito. Esa es otra cosa que habría que hacer más grande. O sea, un estudiante que golpea a un profesor, que lo maltrata, o estudiantes que se pelean a cuchillo, por decir algo muy grave. Expulsar a ese estudiante no sé qué sentido tiene y no resuelve el problema de fondo. No sé si me explico. Si un delito debería ser ya llevado a otro nivel, independiente de que la escuela obviamente haga lo que tiene que hacer, pero encuentro que es poco, digamos, lo que la escuela puede hacer frente a eso. Mira. Y en un evento noticioso somos juzgados. Oye, la escuela no aplicó el protocolo. A veces encuentro que como que hay una cosa media desmedida ahí. Sí, mira, este tema es uno de los temas nuevos que yo creo que no se ha conversado en profundidad, en el sentido que todo nuestro enfoque cuando vemos temas disciplinarios, y lo hemos ido adaptando, lo hemos ido aprendiendo, tiene todo este enfoque formativo, que nos hace muy bien, es necesario en las comunidades. Siempre hay que optar por el tema de la reparación. Sí. Yo soy uno de los convencidos que no sacas nada con, por ejemplo, tener medidas disciplinarias como suspensión de 3 días, 5 días. ¿En qué aporta eso? A menos que sea
porque necesitas un tiempo de 2 o 3 días para ver ciertas situaciones de clima, de curso, clima escolar, para que el estudiante, y que es mejor que ese estudiante esté afuera esos días y después pueda insertarse, pero con esa intención. Si no hay aquello, no debiera existir el tema de suspensión. Dicho eso, hay que distinguir los niveles. Para mí, yo distingo 3 niveles de situaciones de convivencia escolar que se tienen que abordar de distintas formas. Están los niveles de falta de la convivencia escolar, que tienen que ser abordadas mediante reparación y medidas inmediatas. Es decir, faltas leves, por decirlo de alguna manera, donde ahí el que puede abordarlas puede ser el profesor jefe o el profesor de asignatura, sin que pase directamente a convivencia escolar, como hoy día está pasando, que estamos atochando a convivencia escolar con todos los casos, de los leves hasta los graves. Entonces, hay una primera instancia que debemos saber que hay un rol que como docente debemos tener y que no tiene que necesariamente pasar por convivencia escolar. Y esas acciones y esas faltas que pueden ser leves es donde nosotros podemos siempre apuntar a la labor formativa. Después tenemos aquellas faltas que pueden ser ya de mediana envergadura, un poquito más complejas, pueden ser alguna pelea, alguna situación de insulto, algún tema de mal manejo de las redes sociales, y eso ameritan un proceso más estructurado, si uno lo quiere decir, o intermedio, siempre teniendo el foco formativo. Pero después estamos lo que tú estabas mencionando, que son actuaciones de violencia extrema, que en los colegios no existía, ¿no? Y si ocurría era un caso, pero muy a lo lejos, y se podían dar, no sé, en todo el contexto escolar, en Chile, 6 o 7 casos al año. Pero hoy día, todos los meses tiene situaciones muy graves, y estamos hablando de los contextos que tú hablas, de cuchillos, de bombas molotov, de golpe a profesores, llevar armas a las escuelas, que antes no se veían. Bueno, esas situaciones tienen que tener otro abordaje, pero es cierto que tú no resuelves el tema de fondo con expulsar a ese estudiante, y ahí falta otra conexión. Ese estudiante, lo prioritario no es el aprendizaje cognitivo, no es el aprendizaje porque seguramente no es su prioridad tampoco para él. A él hay que insertarlo de nuevo en una sociedad donde entienda lo que está haciendo está mal, pero ese no es el rol de la escuela ahí. Como necesita otras especialidades, no se han configurado, no se han hecho espacios distintos, con foco distinto. Tiene que tener escuelas distintas, donde debe haber un sistema de protección a ese estudiante. Lo más probable es que existan vulneraciones de derechos que la escuela no puede abordar, y se tiene que abordar desde otras perspectivas. De acuerdo. Entonces, deben haber recintos especializados donde se aborde integralmente la situación. No puede ser que un estudiante de 14 años, 13 años no tenga miedo de matar a un compañero de curso. Sí. Ese es el tema que no se ha abordado, porque claro, hoy día tú lo expulsas y la comunidad queda tranquila, porque sacaste un foco importante de peligro, pero ese estudiante, en su derecho, cae en otro establecimiento educacional, sin ningún tratamiento especial, sin ningún abordaje multidisciplinario, donde lo único que, no en todos los casos, pero en la mayoría, ese estudiante sigue siendo un foco de conflicto, porque hay procesos que no han sido resueltos. Yo quisiera agregar algo más, Edgardo. El otro día estoy hablando con unas personas de Santa Cruz, de la comuna de Santa Cruz, ¿ya? Y ellos estábamos hablando de esto mismo, estos problemas que ocurrían en lugares, y esto mismo que tú decís, en comunas más pequeñitas o en localidades más pequeñas, donde hay 3 colegios. Hay 3 colegios nomás. Entonces ese niño que es expulsado de uno va al otro y anda girando en esos 3 colegios.
Porque por último, en una ciudad más grande, por último, el estudiante podría tener más posibilidades de buscar o en otro lugar o moverse. En localidades pequeñas, estudiantes, ese mismo estudiante que dices tú, que no sabemos qué hacer con él, va de colegio en colegio y ya lo conocen en toda la escuela. De acuerdo. Ricardo, mira, quería comentarte que justo tomando lo que tú mencionas, vemos que los proyectos de ley de convivencia escolar, por ejemplo, avanzan, ¿cierto? Como una respuesta al fenómeno de la violencia escolar que se viene instalando hace tanto tiempo, y también sería como la evolución de la instalación de la ley de violencia escolar que apareció por allá en el 2011. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? Y aquí quería pedirte tu opinión. ¿Tú ves posible, tú que te mueves, ¿cierto? Y tienes contacto, Ricardo, respecto a todo el tema legislativo, los legisladores, ¿ves posible que pronto tengamos también otros proyectos de ley que complementen a que tenga que ver con cómo el Estado va avanzando también en ofrecer espacios, organismos, actualizar o fortalecer la red proteccional, por ejemplo, ampliar la cobertura de salud mental, ampliar la cobertura de peritaje, ¿cierto? O profesionales especializados para cubrir esta necesidad, esta cualidad de vulneración que tú has mencionado? Porque como tú dices, lo que más que podemos hacer como escuela, ¿cierto? Es proteger a los estudiantes que tenemos nosotros dentro, tenemos la obligación legal de protegerlos y tenemos la obligación legal de aplicar medidas disciplinarias, no solamente quedarnos en lo formativo, ¿verdad? A lo más que podemos hacer es expulsar. Pero como tú bien dices, circulan los estudiantes expulsados y mientras más pequeña es la localidad, más patente es esa circulación. Yo, por ejemplo, trabajé hace un par de años en Coyhaique, que es capital regional, pero de una zona extrema, los colegios que hay son pocos. Entonces los estudiantes expulsados efectivamente circulaban y eran conocidos porque un año aparecían en otro colegio y así. Pero como tú dices, el problema de fondo no se resuelve. ¿Tú ves que es posible, se ve cercano a avanzar en esa necesidad desde el Estado? Hoy día no se ha abordado, se han abordado las políticas de salud mental desde cada sector. Es decir, se nos pide a la escuela que aborde la salud mental, los consultorios también tienen especialistas, pero por un tema yo creo que de reconocer el problema, porque siempre el Estado está llegando tarde, hasta cuando ya es muy evidente, no se ha creado los espacios de poder abordar a estos estudiantes que tienen un accionar de violencia extrema, de tener un espacio educativo especialmente diseñado para poder ver las vulneraciones que tienen y poder tener un foco de proceso de enseñanza de lo importante que es el respeto a la sociedad, al otro. No necesita que el currículum que hoy día se tiene en general se pase como se pase. Su currículum debe ser distinto. Y eso no existe. Hoy día ni siquiera se ha planteado algo en el futuro. ¿Por qué creo que no se ha planteado? Porque es reconocer que esta sociedad ha cambiado. Es reconocer que se corrieron los límites. Entonces es más fácil decirle a la escuela que haga lo que yo no quiero reconocer. Ese es el gran problema hoy en día. Pero no saben el daño que le están haciendo al sistema educativo. De acuerdo, Sí. y tremendo porque pareciera que es un tema de valor, ¿cierto? De tener coraje para reconocer la responsabilidad del Estado respecto a cómo se han causado, cómo ha llegado tarde en lo que es educación, desorden público, entre otras cosas, ¿cierto? Cómo se ha abordado el tema del desorden público y cómo ha afectado a las escuelas. Ahora, también hay que decir que, ¿cuál es el efecto? Esto no pasa en toda la escuela. Hay mucho. Pero ¿cuál es la situación? Que cuando pasa una vez, las repercusiones que quedan son muy graves, si es el tema. Entonces, eso es lo que no se ha querido frenar. Queda muy herida la escuela cuando existen situaciones de violencia escolar extrema. No son en toda la escuela, no son siempre, pero una vez que ocurren, y si no hay un buen abordaje en el sentido de las herramientas que se tienen para poder apoyar a ese estudiante, porque hoy día no lo hay, el problema persiste y solamente se traslada a otra escuela. De acuerdo. Sí, total. Bueno, sí, pues
Y desde el punto de vista, eso es como lo que tenemos de lo macro, ¿no es cierto? Es como lo que podemos ver desde afuera, cómo las escuelas están funcionando, y desde dentro de la escuela. ¿Qué posibilidades ves tú, Edgardo, de las personas con los equipos que tú trabajas? ¿Qué están haciendo como para poder, así, qué pueden hacer o qué has visto tú que hacen estos equipos con los que tú trabajas frente a situaciones a lo mejor no tan complejas como, porque no sé si les ha pasado, espero que no, pero si ha pasado situaciones tan complejas como las que cuenta, pero ¿cómo van abordando estos estudiantes que de alguna manera porque una historia a veces conocida, ¿no es cierto? Uno ve que un estudiante va en un proceso aquí, algo no está bien, y va pasando como una escalada, ¿ya? Va ocurriendo como una escalada que un estudiante empiezan a pasarle cosas que uno dice, chuta, aquí esto va en aumento, va increciendo, ¿ya? En esa etapa, ¿cómo lo ves tú? Hay etapas en que yo, ahora, pensando en que ya el evento todavía no ocurre lo grave, todavía puedo actuar antes. ¿Qué cosas, elementos ves tú que la escuela puede hacer desde ese punto de vista, pero como de la prevención? Mira, yo creo que las escuelas están haciendo bastante. Uh-huh. Lo que ha faltado es mayor financiamiento del Estado uh-huh. para poder abordar los contextos actuales. Y aún así, bueno, no hemos arreglado. Yo creo que quienes han tenido más posibilidades de poder tener equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios han sido los colegios que están suscritos a la ley CEP o están suscritos a la gratuidad, y que la concentración de alumnos prioritarios, que es mayor a un 60%, le permiten tener una subvención suficiente como para soportar en algo a los especialistas. Y en ese sentido, los colegios han aprovechado al máximo para contratar psicopedagogos, psicólogos, educadores diferenciales, y ahí creo que la experiencia indica que ir conociendo al estudiante, y aquí la primera puerta de entrada es el docente, y sobre todo el profesor jefe. El profesor jefe todos los años tiene que hacer una renovación de ver cómo llega tu estudiante, porque un estudiante de un año para otro, su situación familiar puede cambiar, puede haber sufrido alguna pérdida, viene con otro ánimo. Entonces, ¿cuál es la primera acción importante? Es conocer la realidad de tu estudiante. Un estudiante que rompe normas es un grito de auxilio. Entonces, si nosotros nos concentramos solamente en el ámbito punitivo, no estamos viendo todo lo que puede haber atrás de aquello. Primero, conocer a ese estudiante, saber por qué es lo que pasa familiarmente, y desde ahí tener ese seguimiento con los equipos multidisciplinarios para irlo apoyando. Creo que esa es la primera puerta de entrada. Docente debe conocer su estudiante más allá. Yo sé que eso significa un compromiso. Conocer los problemas de un estudiante significa a veces afectarse a uno mismo. Y por eso es entendible que algunos ya no quieran dar ese paso. Sí. Pero si no logramos volver a humanizar ese ejercicio, las consecuencias en el fondo a largo plazo es trasladar el problema más adelante y que gatille en un tema más explosivo. Sí, tú diste el clavo en algo que la otra vez también conversaba con otra persona, el tema de estos famosos planes de acción o planes de seguimiento, ¿no es cierto? Una vez que ocurre algo, es cómo voy haciéndole un seguimiento a este estudiante. Y creo que tú dijiste algo importante, eso que tiene que ver con que el profesor conozca, que puede ser el profesor en este caso, pero yo creo que los planes de seguimiento son buenos cuando hay un vínculo. O sea, lo que tiene que lograr el plan de seguimiento, más allá de que vaya alguien y lo vaya a observar o hable con el estudiante, es que alguien de la escuela logre un vínculo cercano con ese estudiante. Basta que una persona logre ese vínculo y empieza ahí un trabajito, creo que más como de hormiguita ahí, de a poquito, porque son estudiantes que a veces no tienen una vinculación con nada, con nadie. Entonces, siento que un plan de seguimiento, porque ha sido súper difícil para mí definir los planes de seguimiento, ¿ya? Porque cada escuela hace cosas, hay escuelas que dicen, mira, conversamos con el estudiante, lo vamos a buscar de repente, hablamos con él, como que no hay una lógica de un plan o de una forma de ser un plan de seguimiento. Cada uno lo hace de manera distinta, cada escuela. Pero cada vez que escucho estos planes de seguimiento y veo cuando la gente habla de los buenos resultados,
que no es fácil, ¿ah? No es fácil tener un buen resultado en plan de seguimiento. El tenerlo y ejecutarlo no te asegura que ese plan va a funcionar. ¿Ya? Para nada, porque va a depender del estudiante y de las condiciones en que se da. Pero cuando yo he visto que resulta un poco, está muy ligado a una vinculación de alguien, un profesor jefe, un asistente de la educación, el mismo encargado de convivencia logró una vinculación con un estudiante y a partir de ahí fue armando un plan o fue mejorando ese plan de acción frente a ese estudiante. Creo que tú diste el clavo de la vinculación, ¿no es cierto? Y ahí yo identifico dos cosas que se dan en dos momentos distintos. Uh-huh. Ese plan de seguimiento y esa figura que puede existir, que empatiza, que logra ser referente para el estudiante, nace desde una problemática detectada y que se acompaña. Exacto. Pero lo que yo estaba hablando es desde antes, es decir, lo primero que se debe hacer, y hay que aprovechar la primera semana de clases, que es la que uno tiene como más holgura, todos los años la primera parte y hacerlo a conciencia, debemos pedirle a los estudiantes que digan cómo vienen, cómo están. Tengo que conocer a cada uno de mis estudiantes. A veces el que nada dice y el que no habla es porque no se le preguntó y hay cosas de fondo que hay que crear los espacios de confianza. Por eso te digo, y ahí viene un trabajo focalizado. Si yo logro detectar que hay una problemática, ¿qué importa? Y otra cosa que yo he ido trabajando con los equipos, a ver, ¿qué sacas tú con poner una nota 1 a un estudiante que no hizo nada o que no trabajó? Es decir, la lógica es que se logre el proceso de enseñanza y que el estudiante logre el aprendizaje final, o lo vamos castigando cada vez que no cumple. Cuando tú colocas un 1, bajas la barrera de que el estudiante pueda mejorar su nota enormemente. Entonces, la lógica formativa donde la calificación no tiene que ser lo primordial. Nosotros estamos formando personas hoy en día y tiene que haber una flexibilidad, tiene que haber otra manera de ver a los estudiantes hoy en día. Por eso digo, efectivamente los niveles 1 y 2 antes de llegar a la violencia extrema son importantes, deben ser formativos en todo ámbito de cosas, de nuestro actuar. No hay mejor logro que cuando yo conozco a mi estudiante y logramos comprender su situación, pero tenemos que preguntarle cómo viene. Tenemos que saber por qué llegó tarde. Exacto. Yo quisiera agregar algo también, Edgardo, y quisiera agregar algo de la psicología educacional, complementando el punto que nos propone. El profesor también tiene que estar emocionalmente disponible para querer involucrarse. Porque es un desgaste, yo lo reconozco. Sí, es un desgaste. Ahí hay un factor que desde la normativa, desde la política, no se puede abordar porque es una dimensión personal, una dimensión íntima y que tiene que ver, incluso hay un factor reactivo ante el desgaste que se ve en el aula. Porque si yo me pongo los zapatos del profesor, ¿cierto? Que tiene 5 o 6 estudiantes disruptivos, muchos de ellos con diagnóstico, muchas veces con un diagnóstico que uno puede presumir un diagnóstico, pero no está diagnosticado, tampoco hay tratamiento, ¿cierto? Ese profesor puede acarrear un desgaste y que a la larga, objetivamente, se va a desarrollar una mala disposición. Ese profesor dice, bueno, este estudiante no me trabaja, yo lo sanciono. Exacto. Y lo sanciono con la exclusión pasiva o lo saco a la sala, le pongo el 1, y ahí, perdonando la expresión, como se dice coloquialmente, no, uno escucha en la sala de profe, no, le chanté el 1 nomás. Citación apoderada, inspectoría, actuando la condición de matrícula. Entonces, el docente, ¿cierto?, de su dimensión humana, a veces pasa que se desgasta, ¿cierto?, y llega un punto en que no quiere más. Y ahí es donde viene el burnout, ¿cierto?, el desgaste profesional. Y nos pasa mucho, con esto termino, muy breve. Nos pasa mucho que ahí un plan de acompañamiento nos queda corto, que uno lo puede tener por cumplir. Es lo que ocurre en los colegios, que uno asesora. Tienen los planes por cumplir. Pero el factor emocional, el factor cariño, el factor yo te cuido, te apaño y te tolero, incluso en tu disrupción, eso es lo que hace el cambio. Si el profesor o si el sistema no soporta, no contiene esta dimensión emocional, no va a haber ningún cambio. Y vamos a tener estudiantes, ¿cierto?, que van a estar circulando, y breve, así, un estudiante con TDAH
¿cierto? Es un estudiante que desde chiquitito recibe un feedback de desaprobación y de rechazo por parte de sus figuras de autoridad, ¿cierto? Porque es disruptivo, es impulsivo, es falto de respeto. Ese estudiante crece con una autoestima baja, que va a tener un impacto directo en su parte académica. Y nosotros vamos a ver cómo una trayectoria académica se va deteriorando y el estudiante lo hacen pasa con el mínimo hasta que llega un punto en que no puede más, o lo echan o repite. Y el colegio, y nadie se puede hacer cargo de ese proceso porque se hizo mal desde el principio. Y ahí hay una responsabilidad de familia igual importante. No sé cómo lo ves tú. Tú tocaste algo que en el título no hace referencia a la convivencia escolar, pero sí ha afectado. La ley de inclusión, que tiene principios muy buenos, no venía con los medios adecuados para que se pueda desarrollar de buena forma. Y efectivamente, si tú vas a tener hoy día en el aula, tienes 6 o 7 o 8 niños con necesidad educativa transitoria, tienes 3 niños en el aula o más con necesidades educativas permanentes, y en algunos casos con situaciones que son combinadas con ser disruptivo, pero siguen manteniendo la misma estructura de subvención y donde las aulas siguen siendo en algunos casos de 35 hacia arriba. Con la ley de inclusión, las aulas deben ser de 25 para poder tener un buen proceso de aprendizaje, adaptarse a los nuevos ambientes. Mira, se hacen cosas desde el buenismo, desde lo ideal, que suena muy bien, pero no se dan los recursos necesarios para que eso funcione. Hay estudiantes que sufren mucho, estudiantes con necesidades educativas especiales, porque le molesta, le afecta aún más ver a veces una pelea, le afecta más el ruido del aula, le afecta más el ruido del recreo, y entonces esa preocupación y el bien que queríamos proteger no lo estamos haciendo como se debe, porque los medios nos están entregando como se debe. Entonces, claro, el profesor hoy día está haciendo una labor titánica, donde está supliendo muchas situaciones, porque ahora tiene que ser especialista en varios trastornos para poderlo atender en el aula. Y eso no es justo cuando no se entregaron las herramientas necesarias. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Edgardo. Lo estaba viendo también, estaba pensando en los pisos que de repente uno puede ver en esta situación, cómo el estudiante va avanzando y va pasando estos niveles. Este estudiante que parte de la sala de clase, después lo toma el equipo de convivencia, inspectoría, probablemente ahí está un tiempo hasta que sale de la escuela, y me imagino que en ciertos colegios o en ciertas instituciones me imagino que hay una convivencia escolar más grandota, que es como a lo mejor el encargado de la zona de convivencia escolar, o el encargado comunal, o el encargado del SLEP, y después, y hasta dónde llega ese estudiante, hasta dónde, en qué momento alguien dice hacemos algo distinto, que es como lo que dice Edgardo, ¿no es cierto? ¿En qué momento tomamos ese camino como país, como Estado, de decir hasta dónde este niño lo vamos a ir chuteando, ¿no es cierto? Pasa de una institución a otra, porque a veces uno habla con nuestros estudiantes y han estado en todos, han estado en muchos programas distintos, y ellos mismos lo dicen, incluso a veces cuando uno le empieza a proponer las derivaciones al psicólogo, hay algunos que ni siquiera van, porque han ido tanto, desde tan pequeños al psicólogo, que ni siquiera quieren ir. ¿A qué voy a ir? Dicen, si ya he hablado con él, incluso algunos saben hasta qué decirle a los psicólogos para poder zafar en estricto rigor, para que les den el alta incluso. De acuerdo. Es súper complejo, el sistema está súper complejo en la medida incluso hasta en que los atienden, porque también los sistemas, como dicen, están saturados los sistemas de salud mental, no hay atención, hay poca, no porque haya malos profesionales, al contrario, yo conocí excelentes profesionales en el área de salud mental, pero están saturados también. Hay una saturación de todo. Y la política, esto que decís tú, Edgardo, que te encuentro toda la razón, diseña el sistema en base a lo que hay. Pues entonces dice, claro, derive. No hay dónde. No hay dónde derivar. Entonces, el mismo sistema no tiene los recursos para poder, en alguna parte, en alguna etapa del camino de este estudiante, dar el corte. Porque no se hace nada distinto, creo yo.
No sé, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú ahí? Estoy tratando de pensar, Robinson, en algo como que nos moralice, ¿cierto? No que nos desmoralice, porque la verdad es que yo pienso, ¿qué podemos hacer al respecto? Ahora, lo que dice Edgardo, sí, es la cantidad de estudiantes que están en esta posición. Pues no es todo de un curso, no son todos los estudiantes o de un colegio, yo creo que no debería superar ni siquiera el 10%, el 5% de una escuela donde hay estudiantes en esta situación, pero las hay, existen. Claro. Y ahí pero lo que dice Edgardo también, que cuando ocurre un hecho grave, marca la escuela, y después es difícil ir superando esa situación, ese acto violento que ocurrió. Se ha visto como algo horroroso, feo, que exista la escuela especial. Y eso ha sido un error. Hay estudiantes que su espacio y donde más pueden crecer a su ritmo es la escuela especial. Si es el tema que cuesta decirlo porque te puede caer tomate y todo lo demás. Sí, es como, porque es todo lo contrario de la inclusión. Es políticamente incorrecto decir que... políticamente incorrecto. Y con esto lo aclaro, no quiero decir que la ley de inclusión sea mala y todo el sistema debiera retroceder aquello. No, lo que estoy diciendo es que hay que reconocer que hay ciertas situaciones especiales que deben ser atendidos en espacios especiales. Y ahora no estoy hablando de convivencia, estoy hablando de aquellas necesidades educativas. Nosotros hemos tenido experiencias maravillosas con estudiantes, por ejemplo, con síndrome de Down, ningún problema. Y se van adaptando a su ritmo. Y los currículums se adaptan a ellos. Pero no ha habido otras situaciones con otros estudiantes donde pasan más fuera del aula pasan más en el patio que en el aula, perdón. Porque se desregulan con mucha facilidad. Sí. Entonces, tienes que tener 3, 4 funcionarios persiguiéndolo en todo el espacio para evitar que se hagan daño, porque en una oportunidad hubo un estudiante que saltó a una malla de un techo porque no medía su riesgo. Claro. Entonces, hay escuelas que no están preparadas para aquello, o bien no es el espacio más adecuado. Bueno, o también a lo mejor no es la forma de introducir a un niño con estas condiciones. Claro. ¿Cómo es el proceso de que el niño llegue a adaptarse a la escuela? Porque lo ponen desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y resulta que plantearle hoy día a un apoderado la reducción horaria es ilegal. Esto no se puede plantear. Es el apoderado que pide, pero yo siento que ahí también el poco conocimiento... Pero en ese sentido ahora sí se puede plantear. Se han abierto puertas porque si tú le planteas a un estudiante una jornada completa que no la soporta, le estás haciendo daño. Entonces hay unos con los informes, con el tema de los profesionales competentes, le hace ver al apoderado. No hay un tema de discriminación, sino estamos cuidando los procesos del propio estudiante. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Porque no hemos dado cuenta de eso. Hay estudiantes, en algunas ocasiones, sobre todo los más chiquititos que están recién en un proceso de saber que tienen alguna condición, que han tenido situaciones muy disruptivas, muy graves, y que tú ves que el aula no es su aula regular, no es lo que necesita, porque no está aprendiendo, porque no sabe medir insultos, no sabe que golpear es malo, no lo tiene internalizado. Entonces, creamos espacios de transición, le llamamos. Y conversamos con el apoderado, y siempre y cuando el apoderado de común acuerdo, creamos espacios de transición donde le vamos diciendo al apoderado, mire, primero tiene que aprender que golpear no es bueno, tenemos que aprender qué es lo que lo desregula, tenemos que conocer más al estudiante con profesionales más competentes y lo vamos a ir introduciendo de a poco al aula regular. Y de a poco vamos viendo cuánto soporta de esa jornada. Todas las escuelas no la pueden hacer porque quizás no tengan los recursos necesarios para desarrollar esto. Ese proceso. Pero en lo que nosotros hemos podido hacerlo, y en las escuelas que
pueden tener los recursos, lo hemos insertado. Entonces, claro, esa parte es la que no se ha comprendido. Se dijo, mira, los estudiantes con necesidades educativas especiales le vamos a adaptar un currículum para que vaya aprendiendo ese ritmo. Pero no venía solamente con una adaptación curricular. Viene todo un tema de actitudinal que no se abordó. No se abordó. Y los contextos, como digo yo, porque de repente la sala de clase, según también la asignatura, es cómo se dispone la sala, ¿no? Porque no es la misma disposición que uno necesita a veces de los estudiantes en la sala, en la clase de arte o en la clase de educación física o en la clase de matemática. Entonces, también depende de muchos factores, los estudiantes estos que están siendo incluidos en los colegios, ese proceso, cómo lo van viviendo. A lo mejor también era abrir la ley, abrir a decir, mire, la escuela puede tomar la decisión si este estudiante a lo mejor puede venir a la clase de ciencia, a la clase de arte y a la clase de educación física. Y así empieza de a poquito. Entonces, ¿por qué? Porque sus características lo disponen a estar más cómodo en esas clases. Diga, porque hay estudiantes que de repente no soportan la sala de clases por el ruido, porque es un espacio pequeño y por sus propias características. Entonces, a veces llevarlo a la sala de clases, a esa puntualmente, es hacerlo sufrir. Como decías tú, lo está pasando mal. Lo está pasando mal. La está pasando muy mal. Entonces, la ley debió haber considerado eso, creo yo, la posibilidad de que los profesionales de la educación, los equipos PIE, las personas que están trabajando en esa área, pudieran tomar ese tipo de decisiones, obviamente en conjunto con los papás. Ahora, yo también creo que es mejor para la familia, es decir, que la escuela le diga, mire, este va a ser su horario por estas características, hasta esta hora, que decirle, mire, cada vez que él se desregule, lo vamos a llamar en cualquier momento. También eso es como para una familia es súper complejo, porque en cualquier momento estoy esperando que aquí en mi trabajo, que me llamen porque mi hijo se desreguló y tengo que salir disparado a buscarlo. Que la familia del otro lado sufre eso también, que tengo que todas las veces ir a buscar a mi hijo. Entonces, a lo mejor si se organizara, se estructurara de esa manera, sería mucho más cómodo para la familia también saber que siempre a esa misma hora lo tengo que ir a buscar. Y poquito a poquito vamos a ir midiendo durante el año y tomando decisiones en conjunto, la familia con la escuela, cuánto avanzamos. Siento yo que eso no pudo haber sido de esa manera. Ricardo, les quería leer los comentarios de la gente que nos estaba escuchando hasta ahora. Han habido varios comentarios, harta participación. Bueno, nos saluda Gabriela, ¿cierto? Que nos saluda, nos felicita por este programa. También nos acompaña don Jaime Cabañas, que comenta y nos llama, ¿cierto? Porque son varios comentarios que puso. Nos llama un acuerdo nacional buscando poder reformular la convivencia escolar. También saludo a Natalia Alvarado también, que nos habla de lo importante que es ampliar la capacitación y formación de docentes en temáticas de convivencia, fortalecer orientación. Y ahí yo creo que el orientador tiene un rol tan clave, articulando entre lo que es la parte de convivencia socioemocional con la parte académica. Creo que es una bisagra fundamental. Ignacio también Iriarte, que nos saluda. Y bueno, ha sido una conversación muy buena. A mí me quedé corto, como que ya parece que la segunda parte. Sí, lo mismo nos pasó la semana pasada, estuvimos con Pedro, como te había dicho, y también nos pasó lo mismo, quedamos cortos con el Pedro, así que yo creo que vamos a bueno, también si tú te sentiste cómodo, Edgardo, en esta conversación, la posibilidad de poder invitarte en otro... Sí, mira, hay un tema muy relevante que no alcanzamos a profundizar, pero qué bueno que queden ganas de más. Sí. Pero solamente advertir que estamos en semanas importantes en el proyecto de ley de convivencia escolar que no lo alcanzamos a abordar en profundidad. Y ahí hay mucho. Adelante. ¿Puedes decir algunas cositas? ¿Podrías decir algunas cositas? Eso, dale, a ver. Mira, ¿qué tenemos que poner atención? Que este proyecto de ley refuerza el tema de lo administrativo, de los procesos, de los resultados más que los medios. Establece para los equipos directivos que van a tener responsabilidades de aquellas acciones que no se realizan y que a lo mejor no supieron que no se realizaron, desde el equipo directivo hasta el sostenedor. Se elimina estoy diciendo las ideas que todavía deben pasar por su votación, pero por ejemplo el Poder Ejecutivo envió indicaciones para eliminar la cancelación y la expulsión de educación parvularia hasta enseñanza básica. Imagínate cuando sucedan situaciones extremas que tú debas
no puedas tener esa herramienta. ¿Qué pasa si un estudiante agredió a un compañero o a un profesor? ¿Cómo lo Y explicáis a la víctima ahí? Porque la ¿cómo lo víctima, explica la víctima con esa? a los papás de la víctima, de la niña o del niño víctima, ¿cómo le explicáis? Pero ahí te das cuenta que esa indicación del Ejecutivo no tiene calle, como dice, no va a caminar a la escuela para saber qué es lo que pasa hoy en día. Después tienes en el mismo proyecto de ley, donde yo veo, a mi criterio, que se pierde la autonomía de los proyectos educativos, porque en este proceso del Consejo Nacional de Convivencia, se van a dictar las políticas de cómo debe estar estructurados los protocolos. ¿Se va a dar como una especie de formato, decís tú? Exactamente. Una estructura donde todos tienen que adaptarse a esa estructura. Es decir, mucho más se rigidiza más la situación de que los proyectos tengan y se adapten a las realidades. ¿Por qué yo me tengo que adaptar un colegio que no tiene ningún problema, vive feliz, a tener protocolos estructurados? ¿Por qué lo debo? ¿Por qué Entonces, desconocemos las realidades distintas que no solamente son a nivel regional, sino incluso dentro de la misma zona. Y se crean estructuras que más bien apuntan a ideologizar los temas más que darle la capacidad a las escuelas que puedan tener sus propios proyectos educativos, institucionales, de acuerdo a sus realidades. Un poco el mito de la falsa participación. Participen a opinar, los juntáis a opinar, pero la escuela tiene que hacer lo que la normativa te pide. Eso es lo que va a pasar, porque te dicen, mire, cada cierto tiempo, usted debe diseñar los medios suficientes para que la gente participe. No. ¿Qué es suficiente? Exacto. No está al estado. Pero finalmente que la gente participe y opine, sí, pero el formato se lo tengo yo. Exacto, justamente. Ahora, no sé cómo lo ve Edgardo, pero ¿qué es lo que yo que no tengo mayor conocimiento en la parte como más legislativa, ¿cierto? O la parte jurídica? La lectura que yo hago es que hay una desconfianza profunda en la autonomía, ¿cierto? En la capacidad de la escuela, porque pareciera ser que desde a nivel central, ¿cierto? Se piensa que mientras más regulación y mientras más orden, mientras más estructura nos dan, lo vamos a hacer mejor. Exacto. Fíjate que ¿qué es lo que partimos? De situaciones especiales, únicas, que se han hecho mal, y desde ahí se va generalizando para aplicar políticas a todos. Exacto. Y al final te encuentras que el resultado no apunta a lo que se quería y se insiste con la misma receta y se sigue profundizando la misma receta. Es decir, la misma pared, la misma piedra, una y otra vez, porque no somos capaces de ver que las escuelas no son recintos judiciales. Las escuelas tienen límites, y con todo lo que hablamos recién. Por lo tanto, se nace de la desconfianza que la gente que está ahí lo va a hacer mal. Se nace de la desconfianza que el director o el docente no va a aplicar bien los protocolos o no va a hacer o va a estar discriminando siempre al estudiante. Existen casos, han habido situaciones, pero eso se debieran tratar como excepcionales y aplicar todo el rigor que se quiera, pero se parte desde ahí para establecer políticas públicas desde la desconfianza. Y también yo agregaría, si me permite, no sé cómo lo ve Robinson, desde el desconocimiento, porque esta noción de que solo aplicar el protocolo garantiza buenos resultados, en realidad es, como tú bien dices, Edgardo, no tener calle. ¿Cierto? Porque el protocolo es lo mínimo que puedes hacer, pero un protocolo no te garantiza reparación, no te garantiza revinculación o superar una vulneración de derechos. Simplemente el protocolo es lo mínimo que tú puedes hacer, que se espera que uno lo haga bien. Entonces, ponerle toda la fe y toda la ficha a tener protocolo es mucho desconocimiento. Yo estaba totalmente de acuerdo en lo que ustedes dicen. Yo estaba pensando también en esta como especie como de diferencia, gran diferencia de opinión, no sé cómo decirlo, o de foco que tiene la misma convivencia. Porque por una parte está la parte normativa legislativa, que cada vez nos está sobrecargando más burocracia, más cosas que llenar, más papeles que llenar, y por otra parte está la política de convivencia como ideal de
estar más preocupados de la prevención que del caso. Entonces, ahí se hace como una especie como de dos personas que están hablando algo que se contradice. Porque por una parte tenemos grandes proyectos a nivel nacional de las escuelas totales, el tratar de dar vuelta a la pirámide, no estar tan preocupados del caso, abrirla hacia la prevención, pero te lleno de cosas normativas, te lleno de papeles, de administrativo, entonces te digo, pero el caso, te llevo al caso, ¿cachai? Entonces eso, siento que también a nivel como de lo que están pensando la gente de arriba, como que no conversaran. Y eso es ahí donde se refleja harto cuando uno ve ciertas charlas de estas de convivencia escolar y tú ves a los académicos hablando y les hacen preguntas de este tipo, de casos. Y los académicos que son del área de convivencia escolar no tienen cómo responder frente a esto. Ellos, la relación con el apoderado, qué pasa si un estudiante, lo que estábamos hablando, estos casos de violencia, no hay una respuesta desde la academia porque la academia busca esto, de focalizarse en la prevención, pero por otro lado tú tenías a la superintendencia que viene atrás con la normativa. Entonces, siento que se arma desde el discurso, desde la política de convivencia, una cosa que no se entiende, o es normativo o hacemos prevención. Todavía esto no hay algo o alguien que haga que eso converse. Todavía siento que eso no está conversando. No sé cómo lo ven ustedes. Tenemos un desafío ahí importante. Debemos simplificar los procesos normativos. La Superintendencia de Educación, lo dije recién, tiene una mirada de ver cómo se hizo el procedimiento, pero no del resultado. Y eso debe cambiar. Los procesos tienen que ser más simplificados. No tienes que pasar por todo, se debe confiar en lo que haga la escuela. Si se inicia un protocolo, debiera ser solamente una hoja simple, que la puede llenar el profesor, indicar los puntos principales y lo que se acordó, y tener en el foco si está la acción formativa, reparadora. Exacto. No si se tomó toda la declaración, si se cumplieron los plazos, que el debido proceso. Mira, lenguajes como el debido proceso en una escuela. Introducir esos temas, yo creo que demuestra el retroceso de lo que es la esencia de una escuela. Sí. Y bueno, eso es lo que debe existir. Este proyecto de ley hay que estar muy atento. Puede ser una bomba mucho mayor que la ley Karim. Recuerden que la ley... Claro, disculpa, ¿cuándo se supone que ya debería estar aprobado? Por ejemplo, esta semana se están votando las indicaciones que cada uno de los distintos, ya sea los senadores, el Poder Ejecutivo, han puesto como indicaciones al proyecto de convivencia escolar. Esta semana es clave. Sí. Hay que ver qué resulta de todo esto. Pero aún así, hay temas que valoro mucho del proyecto de ley, que creo que apuntan a situaciones que son muy buenas. Por ejemplo, el tema socioemocional se introduce, que sea una parte importante del quehacer de la escuela. Pero si se continúa con el tema de que lo importante es garantizar, entonces no están viendo la realidad. Porque cuando tú garantizas algo y no se cumpla, todo se va a resolver entonces en la justicia. Sí, tal cual. Y en la fiscalización. Ejemplo, como tú asumaste, va a ser una bomba más grande que la ley Karim probablemente. La ley Karim ha tenido una situación de que no han dado los medios suficientes para poder abordar todos los casos. Sí. Y aquí podría pasar lo mismo, pero con consecuencias a largo plazo mucho más graves. Expectativas de los apoderados, expectativas de los docentes, de que todo es garantía, y si no están los medios. Exactamente. Exacto. ¿Te parece, Edgardo, que cuando ya tengamos claridad de lo aprobado y de todo, podamos invitarte de nuevo como para hacer como un cierre así específicamente de este tema y agregar esto que dijiste tú, por las fortalezas, porque hoy día le dimos duro, ¿no es cierto? Nos fuimos por el lado. Claro. Pero podríamos también ver la parte de la fortaleza. Me interesa que podamos...
Hay varias fortalezas del proyecto. Fortaleza donde a lo mejor un encargado de convivencia se puede agarrar de ahí y ejecutar ciertas cosas, ¿no es cierto? Y creer Por que ejemplo, una de las fortalezas justamente es que obliga a tener una persona exclusiva para convivencia escolar, con horario completo, tener un equipo, que eso es re importante. Como lo básico, sí. Exactamente. Eso obliga a profesionalizar más el tema del encargado de convivencia escolar, muy valioso. Yo valoro también mucho esta conversación, creo que fue muy buena. A mí me encantó igual, excelente. Mucho su presencia. Mucha pasión, mucha pasión. Sí, bueno. Y los invito también a leer los comentarios, porque la verdad que están bastante buenos. O sea, piensa nomás, Edgardo, que estar a esta hora hablando de convivencia escolar un día martes, nos tiene que gustar harto esta cuestión. Nos tiene que gustar. Sí, estamos comprometidos. Hay un desafío. Mucha pasión. Agradecemos mucho. Vamos a leer los comentarios vamos a ir tratar de responder también, porque hay gente que ha dicho cosas bien interesantes. Vamos a tratar de estar respondiendo durante... Mira, también eso, la gente que quiera saber algo más, que quiera tener de los artículos que yo he publicado, hay un artículo de la violencia escolar extrema que lo hice el 2023 y hoy día cobra mucha vigencia, los desafíos escolar en Chile, que puedan ir a LinkedIn y si quieren contactarme mediante ese medio, encantado. Por supuesto, busquen ahí. Todos a seguir entonces a Edgardo Araya Rojas, todos siguiendo. Somos todos LinkedIn aquí, los tres, pues. Exacto. Somos todos LinkedIn, así que nos gusta ahí porque uno en LinkedIn puede como escribir más, está como esa cosa más, puede desarrollar más una idea. Por eso a mí me gusta, pero en general somos todos de LinkedIn. De hecho, Pedro también es que ha escrito unas cositas ahí en LinkedIn, así que veo eso. Un amigo ahí, a Jaime Antonio Cabañas, que estuvo conectado también. Sí, mire. Perfecto. Muy así que eso. Estamos Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A toda la gente que nos está viendo, al que nos va a ver. Gracias a todos por acompañarnos. Sí, gracias a todos por acompañarnos. Edgardo, gracias, te pasaste. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.